Pues ahí ya estamos sintonizados. Y dice, Romanos 6 en la versión Dios habla hoy. Nos hemos unido a Cristo. Tenga usted en cuenta que usted está unido a Cristo, no al diablo. Unido a Cristo. Ya nos hemos unido a Cristo. Entonces empieza ahí en versículo 1. Empieza en versículo 1 diciendo, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Y ahí sale el título de la prédica. Unidos a Cristo, nos hemos unidos a Cristo. Entonces, cuando yo estoy unido a Cristo en el bautismo, y aquí está hablando el bautismo del Espíritu Santo, no es el del agua, es cuando usted hizo la oración de fe creyéndole a Dios y ahí fue bautizado. ¿De qué manera? El Espíritu Santo entró dentro de usted y se posó dentro de usted, y eso es lo que está diciendo ahí. Ya quedamos unidos a Cristo Jesús en ese bautismo. Quedamos unidos a su muerte, claro, también. ¿Muertos a qué? Al pecado. O sea, si usted le dicen, ¿qué es una iglesia? Una iglesia es un montón de muertos. Uy, ¿cómo así, pastor? Sí, señor. Una iglesia cristiana es un montón de muertos al pecado. Por eso dice allá Gálatas, y usted lo entiende ahora. Juntamente con Cristo he sido, ¿qué? Crucificado. ¿A qué? Al pecado, muerto al pecado. Mas no vivo yo. Cristo vive en mí. Y entiende este versículo, porque ahí está explicado. Verso 4. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Esa es la vida cristiana, esa es de la que estamos hablando. Allá se crucificó el pecado, mi antigua manera de vivir. He aquí las cosas en la resurrección son hechas nuevas. Uy, pastor, o sea, que el versículo base de la iglesia, ese de Corintios que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son esas, sepultados con Cristo. He aquí todas son hechas nuevas. Es ese pedazo. Resucitados para vivir una vida nueva. Sí, señor, eso es lo que significa. Así de claro. Ahí está hablando de ese versículo, de la vieja vida y de la nueva naturaleza. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre, usted también fue resucitado. Eso, para vivir una vida nueva, ya no peca más. Entonces usted lo tiene claro. Y dice miércoles, claro, esto es supremamente importante. Verso 5. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, ¿en una muerte al qué? Al pecado. También nos uniremos a Él en su resurrección, es decir, en una vida nueva, una nueva naturaleza. Unidos, muertos al pecado, porque Él llevó allá todos los pecados y los enterró, pero resucitó para darnos una vida nueva. Esa es la nueva naturaleza, para darnos esa vida eterna. 6. Sabemos que lo que antes éramos, es decir, que éramos antes, pecadores, fue crucificado con Cristo allá y enterrado, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara que destruido. Eso es lo que significó, y está hablando de la importancia de la obra redentora. Allá quedó crucificado. Y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, ya no más esclavos del adulterio, del trago, de las mentiras, de las deudas, de la ruina, del engaño, de la pernición, de las borracheras, de las calumnias, de los pleitos, de los iras, de los chismes, de las envidias, de la avaricia, de la codicia. Todo eso quedó enterrado. Verso 7, porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Oh, esto es muy poderoso.
supremamente poderoso. Por eso ahora ya entienden por qué el diablo estaba aquí bravo con esto, porque esto no le gusta ni 5. Porque cuando uno entiende esto, entiende que uno no peca por obligación ni por religiosidad. Cuando le dicen a usted, hermana, pues que usted no se toma una, ni baila, ni se emborracha, ni baila con otra que no sea su esposa, ni nada. Dicen, no, 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 no. Porque eso es una tentación del diablo. Me está tentando para que caiga. Y si yo me dejo tentar, pues ahí caigo fácilmente. Ayer me dio por ver el programa de Susos. Ese de Suso Show, el de Caracol de 6 a 7. Y veía ahí en una parte decía sí, porque eso ahorita dice que el COVID party, ya no es el after party, el después de la fiesta, sino el COVID party, o sea, la fiesta del COVID. Y si eso empiezan, que la reunión que aquí, entonces empiezan un traguito, y ay, sí, entonces, ay, no, no puedo cantar bien aquí en la fiesta, entonces me quito el tapabocas para echarme otro traguito. A los 3 tragos el tapabocas ya está colgando de una oreja y todos, venga, no sé qué. Después el vaso que ya tenía marcado, eso no importa, eso en cualquier vaso sírvame. Ya después a pico de botella todo el mundo compartiendo, abrazándose y ¡viva! Y eso es cierto, aunque él lo haya dicho en tono jocoso, así pasa con el pecado, igualito. Eso 1, venga, no pasó nada. 2, hagámosle. 3, esto como que Dios ni se dio cuenta, ni mi mujer, ni mi hogar, ni nada. Eso hagámosle. Y él sí se da cuenta. Y él sí ve todo. Y dice, no, 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 venga. Es que usted no lo hace porque lo pillen. A diferencia de lo del COVID. Usted no lo hace porque lo pesquen. Usted lo hace porque entiende esto. Porque se tira la comunión con Dios. Porque lo que costó tanto precio de sangre es restablecer esa comunicación que se había perdido desde Adán y que fue restablecida por el Señor Jesús. Usted la está perdiendo y aquí el único que pierde es usted, no el resto. Usted es el único que pierde porque no va a tener ese contacto directamente con Dios. Cuando usted le habla, él no le escucha nada. Usted no tiene sentido sus oraciones. Y cuando él le habla, usted tampoco entiende, porque el pecado lo deja ciego, sordo y mudo, hermano. Y su vida sigue siendo una ruina. Por eso dice él aquí, ¿pecaremos? Por supuesto que no, pero no es por obligación ni por miedo. Ay, es que Dios me castiga ni nada. No, es porque entiende esto que estamos hablando. Lo comprende infinitamente y dice, yo no le puedo hacer eso a Jesús. No le puedo hacer esto a Papito Dios que envió a su único hijo. Y no le puedo hacer esto al Espíritu Santo que está dentro de mí, justamente para llevarme a ese diálogo con mi Padre. Y lo entiende. Entiende que esto no es una cuestión de castigo ni religioso. Entonces entiende que cuando los demás le digan aleluya, evangélico, religioso, le limpiaron el cerebro, usted ya no se toma nada, ni baila, antichévere, usted sabe por qué lo hace. Porque dice, no le voy a dar papaya al diablo. Porque eso que dijo el Suso es cierto. Usted empieza por 1, se toma 2 y al cabo de los 3, 4 esa vaina ya se olvidó de todo. Y cae fácilmente. Y después, ay, se lo juro, no lo vuelvo a hacer, se lo juro, se lo prometo. Babosas, llevan diciendo lo mismo años de años. En cambio nosotros no, ahí nos mantenemos. Y no es por lo que digan, porque esto es un estilo de vida. Usted comprende esto y dice, no, venga, yo sé por qué no peco. Yo tengo la conciencia espiritual de saberlo, no la conciencia mental ni física, la espiritual, la tengo clara. Entendí esto, entendí Romanos, entendí la palabra de Dios y no lo voy a hacer por amor a Él, no por miedo a Él, por amor a Él, porque esto costó un sacrificio muy grande y me está hablando desde la cruz, de que fui crucificado con el pecado, muerto al pecado, y Él resucitó y fui nacido de nuevo a una vida nueva, como para que yo me devuelva. Es que no tiene sentido. Voy a volver a eso. Y por eso es que se pasan las duras y las maduras, porque la muerte es un precio muy grande y el Señor Jesús sufrió. Entonces por eso le pasa eso al cristiano que peca. Se regresa atrás y pasa todo ese calvario y dice, uy, no, esto es muy tenaz, esto es horrible.
Y por eso entiende Isaías 1:18 cuando dice, pongámonos a cuentas con Dios. Es mejor ponernos a cuentas y tener esto claro. Porque dice que Él limpia con su sangre nuestros pecados y lo deja como la blanca nieve, blanquito, como para que nosotros la volvamos a ensuciar. Pero uno la tiene claro, que esto no es de obligación ni de miedos. Esto es de corresponderle a un amor, al amor del Padre, al amor del Hijo, al amor del Espíritu Santo. Oh, esto ya es muy profundo. Entonces, cuando le digan a usted evangélico, aleluya, religioso, tranquilo. Ellos lo dicen por ignorancia, porque no saben. Y creen ser cristianos. Yo creo en el Dios, en Papito Dios, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y no, ellos no saben nada, son ignorantes. Y fuera de eso uno les va a explicar y tampoco quieren saber. Ay, no. No, yo ya sé, a mí déjeme vivir, yo ya tendré mi tiempo de estar con Dios. Y así lo ven. Dice ya el verso 8. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Vean, ahí está la prueba otra vez. Aprobando la fe. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. Escuche, si Él resucitó, no va a volver a morir. Y si usted resucitó con Él, no va a volver a pecar. Eso es lo que está diciendo. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Pues Cristo al morir, murió de una vez y para siempre respecto al pecado. Pero el vivir, vives para Dios. Entonces lo mismo le pasa a usted porque el Espíritu Santo está en usted. Así también ustedes, mire cómo dice. No parece que nos estuviera hablando, no parece, está hablándonos a nosotros. La palabra misma. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en unión con Cristo Jesús, y entiende la comunión perfectamente. Si usted muere a ese pecado y vivo ahora para Cristo, todo esto le costó a Pablo para explicarlo, para llegar hasta acá, porque le estaba hablando a la sexualidad, a la homosexualidad de los romanos, le estaba hablando a la sabiduría de los griegos y le estaba hablando a los religiosos de la ley de los judíos. Y les dijo, venga para cada quien. Aquí les estoy explicando. Considérense muertos es al pecado y vivos para Dios, porque hemos sido unidos en Cristo Jesús. 12. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando su cuerpo mortal. Su cuerpo debe ser esclavo de su espíritu. Debe obedecer lo que usted le dice en su espíritu, no al revés. Ay, es que mi cuerpecito me llevó, me ericé. Allá, por ejemplo, en la parte homosexual que le hablaba a los hermanos, no, es que, ay, me dejé llevar y no, yo no pude controlar. No, señor, aquí le está diciendo, no dejen ustedes que el pecado siga dominando su cuerpo. No lo dejen. Y que lo siga obligando a obedecer los deseos de su cuerpo. Más claro no habla. Más claro no habla. O si no, usted no es un cristiano. Así de claro. Usted podrá decir, creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero sus hechos demuestran esto que estamos viendo acá. Esto es una realidad. Muere. Y si esto no es, usted no ha muerto al pecado. Y si no ha muerto al pecado y ha resucitado junto con Jesús, usted no es un hijo de Dios. Así de claro es. 13. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios, al amor de Dios. A eso es a lo que estamos sujetos. ¿Sabe lo que es sujetarse, no? Yo salgo con mi mamá y a veces veo que la vía está destapada y le digo, cójase del brazo, mamita, de mi brazo, sujétese bien para que no que pues para que no se caiga. Aquí le está diciendo Dios lo mismo a usted y a mí. Sujétese bien, mío, a mí, a Dios, papito Dios. Sujétese bien a través de Jesús.
Ánclese ahí para que no caiga. Pero entienda que su espíritu y el Espíritu Santo que está dentro de usted tienen el poder suficiente para dominar sus pasiones y sus deseos. El cuerpo de usted no puede mandar sobre ellos. El cuerpo debe ser el esclavo. Mis ojos, mis manos, mis pies, mis deseos deben ser dominados por mi espíritu, no al revés. No puede ser que mi cuerpo, mis 5 sentidos, dominen a mi mente y dominen a mi espíritu. Eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. Por eso uno no puede decir, es que yo nací así, es que yo soy así. Eso son mentiras. Porque sí se puede. Si usted entiende esto y le entrega todo al espíritu. ¿Sabe a qué nos está llevando todo esto? Pablo nos está preparando aquí para capítulo 8, porque el capítulo 8 habla solo del Espíritu Santo y de las bendiciones y el poder que hay en el Espíritu Santo. Allá nos está preparando y dice, pues que usted no va a poder ejercer el poder del Espíritu Santo, la unción, tener éxito en su vida, si usted no entiende primero estas cosas. Y Pablo nos está llevando despacito allá para poder entender que un cristiano debe vivir una vida exitosa, una vida en abundancia, porque vives en el espíritu, no en la carne, no en esto, no en lo que le dicen sus 5 sentidos, sino en lo que le dice su espíritu. Y es gobernado por su espíritu y su vida es llena de éxito y allá nos está llevando. Como diciéndonos, ojo, si no entendemos esto del pecado y todo lo que les he explicado para atrás, va a ser muy difícil que usted entienda el poder del Espíritu Santo y lleve una vida de victoria en victoria, de gloria en gloria, como debemos llevarla a los verdaderos hijos de Dios. Si hemos entendido todo esto, si hemos juntamente muerto al pecado, lo crucificamos, lo enterramos y hemos nacido de nuevo en la resurrección como personas nuevas a vivir una vida eterna como Dios quiere, porque eso es lo que Dios quiere. Y cuando su pueblo lo entiende y lo comprende y fuera de eso se prepara para recibir la llenura del Espíritu, porque usted ya tiene el Espíritu Santo dentro de usted, pero le falta la llenura y se está preparando para capítulo 8. Y dice, uy, lo ansío llegar allá, pero con pleno conocimiento, porque eso es poder de Dios, es poder de Dios. Mas el justo vivirá por la fe, ese poder para poder vivir por la fe. Allá nos está llevando, por creerle al Señor Jesucristo, porque esto costó su precio. Y usted está preparado para eso y anhela tener esa llenura del Espíritu Santo. Usted le va a decir a Dios, sí, Dios, anhelo tener la llenura del Espíritu Santo, anhelo llegar a Romanos 8 y entenderlo y llevarlo a cabo en mi vida diaria plenamente, y te lo ratifico con un fuerte amén, amén y amén. Así va a ser. Amén, amén. Así va a ser. Gloria, Gracias. gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gracias. Esto es